Buenas noches, hermanos. En esta tarde, o más bien en esta noche, estaremos estudiando el capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Que el Señor nos bendiga en el estudio de su palabra en esta noche. Así que sin más, les invito a abrir sus Biblias al capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Leeré de los versos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En el mundo antiguo, el proceso de crecimiento, de pasar de niño a adolescente o de adolescente a hombre, estaba mucho más definido que hoy en día. Habían lo que se llaman ritos de transición, ceremonias que marcaban el paso de un estado y condición personal a otro. Hoy en día, por ejemplo, tenemos algunos ritos de transición que practicamos. Por ejemplo, la dedicación de los niños a Dios, ese es un rito de transición. O cuando asistimos a una graduación, ese es un rito de transición. Lo mismo que cuando participamos o vemos una boda, un funeral. Todo eso son ritos de transiciones que marcan el paso de un estado o condición a otro estado o condición. Pero hoy en día nosotros no tenemos un rito que marque la transición de adolescente a adulto. Quizás con la excepción de una ceremonia de quinceañera, que es lo único que tenemos, pero no hay nada semejante para los varones. En el mundo judío, el primer sábado después que un niño cumpliera 12 años, su padre le llevaba a la sinagoga, donde llegaba a ser lo que llamaban un hijo de la ley. El padre pronunciaba allí una bendición. Decía, bendito seas, oh Dios, que me has relevado de la responsabilidad por este muchacho. El muchacho hacía también una oración en la que decía, oh mi Dios y Dios de mis padres, en este día solemne y santo que marca mi paso de la niñez a la hombría, yo elevo humildemente mis ojos a ti y declaro con sinceridad y verdad que desde ahora en adelante guardaré tus mandamientos y asumo la responsabilidad de mis acciones ante ti. Había una clara línea divisoria en la vida de un joven. De la noche a la mañana pasaba de ser un muchacho a ser un hombre en aquella ceremonia. La línea era clara. De un día para otro, de la noche a la mañana, se hacía hombre. En Grecia antigua, un niño estaba al cuidado de su padre desde los 7 a los 18 años de edad. Entonces llegaba a ser lo que ellos llamaban un efebos, que se podría traducir por joven. Estaba 2 años, después de eso, estaba 2 años bajo la supervisión del Estado. Los atenienses estaban divididos en 10 clanes. Antes de que el muchacho llegara a ser un efebos, se le recibía en el clan, en un festival al que llamaban la apaturia. En un acto ceremonial, le cortaban el pelo largo, el cabello largo, y se lo ofrecían a sus dioses. De nuevo, podemos ver acá cómo el crecimiento pasaba por un proceso totalmente definido. Bajo la ley romana, quienes también tenían un proceso
de transición de ser adolescente a ser hombre, bajo la ley romana, el año en que un muchacho pasaba a ser hombre no estaba fijado definitivamente, pero estaba siempre entre los 14 y los 17 años de edad, en un festival sagrado para la familia que se llamaba la Liberalia, le llamaban a ese festival. Se quitaba del niño lo que los romanos llamaban la toga pretexta, que era una toga con una banda color púrpura en la orilla de la toga. Cuando la ceremonia concluía, se le quitaba al muchacho la toga pretexta y se le ponía lo que llamaban la toga virilis, o sea, la toga de los hombres, que era la toga corriente que usaban todos los adultos. Entonces le llevaban sus amigos y parientes al foro y le introducían formalmente a la vida pública. Era esencialmente una ceremonia religiosa. Y una vez más, había un día totalmente definido en el que el muchacho alcanzaba la categoría de hombre. Había una costumbre romana también, según la cual el día que un muchacho o una muchacha alcanzaban la edad, el niño ofrecía su balón y la muchacha ofrecía su última muñeca al dios Apolo para mostrar que a partir de ese momento prescindían de todas las cosas infantiles. Cuando un chico era menor de edad, a los ojos de la ley, podía ser el dueño de una propiedad considerable, pero no podía hacer ninguna decisión legal, ni estaba en control de su propia vida. Todo se le hacía y se le dirigía en todo. Y por tanto, para todos los efectos prácticos, no tenía más libertad que si hubiera sido un esclavo. Pero cuando llegaba a ser un hombre, entraba en posesión de su herencia. De la misma manera, sigue razonando Pablo, en la infancia del mundo, la ley ejercía su dominio. Pero la ley no era más que un conocimiento elemental. Para describir esta palabra, Pablo usa en griego la palabra estoicheia, que significa una línea de cosas, de cualquier cosa, que eventualmente llegó a significar el abecedario, o sea, lo más básico, el abecedario para saber leer o escribir. El abecedario es lo más básico. Entonces, Pablo decía que la ley es estoicheia, es como un abecedario, es lo más básico que hay. Ahora, Pablo dice que cuando los Gálatas, igualmente que a toda la humanidad, no eran más que niños cuando deseaban sujetarse a la ley. Eran niños que lo que iban a lograr era nada más aprender el abecedario espiritual. Estaban bajo la tiranía de la ley. Entonces, cuando todo estuvo dispuesto, Cristo vino a liberar a la humanidad de esa tiranía. Así es que ahora las personas ya no son esclavas de la ley. Han llegado a ser hijos e hijas de Dios y han llegado a poseer su herencia. La niñez que correspondía a la ley, según el argumento de Pablo, había de pasar. La libertad de la humanidad había llegado. La prueba de que somos hijos de Dios se manifiesta en el clamor instintivo del corazón de llamar a Dios Padre. Pablo usó dos palabras. Abba, Padre. Abba es la palabra aramea para padre, o más exactamente, papá. Debe haber estado muy a menudo esta palabra en los labios de Jesús, y su sonido era tan sagrado para los que la oyeron pronunciar, que lo transcribieron en su lengua original. Y por eso, aún en las Biblias en español, esta palabra es escrita en arameo, Abba.
por esa reverencia a que esa fue la palabra que salió de los labios de Jesús. Así que este clamor instintivo del corazón humano de llamar a Dios Padre, Pablo cree que es la expresión de la obra del Espíritu Santo. Si nuestros corazones claman así, sabemos que somos hijos y que toda la herencia de la gracia es nuestra. Para Pablo, quien gobernara su vida por la esclavitud de la ley, porque así es como le llama Pablo, la esclavitud de la ley, era todavía un niño, era alguien que estaba aprendiendo los rudimentos, lo más elemental de la vida espiritual y de la relación con Dios. El que había aprendido el camino de la gracia, por lo contrario, había llegado a ser una persona madura en la fe cristiana. Gálatas 4, del 8 al 11. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo sigue basando su argumento en la convicción de que la ley es una etapa elemental de la religión y que una persona madura se apoya sobre la gracia, no sobre la ley. La ley no estaba mal en los tiempos antiguos, cuando no se conocía nada mejor, era lo único que se tenía, la ley. Pero ahora, dice Pablo, hemos llegado a conocer a Dios y su gracia. Inmediatamente Pablo, aún acá, se corrige a sí mismo y dice, no hay nadie que pueda conocer a Dios por medios o iniciativa propia. No hay nadie. Dios se revela a la criatura humana en su gracia. Él escoge revelarse. Nunca podríamos buscar a Dios si no fuera porque Él nos encontró primero. Así es que Pablo pregunta, ¿van a volver atrás a una etapa que vosotros deberíais de haber superado hace mucho? Pablo llama a las cosas elementales. La religión basada en la ley es débil y es inútil. La religión basada en la ley es débil porque no es eficaz. Puede definir el pecado. La ley hace eso. Define el pecado. Puede convencer a una persona que es pecadora, pero no puede ni encontrar para ella el perdón de sus pecados, ni tampoco la fuerza para conquistar las tentaciones del futuro. No puede. Porque la ley, en definitiva, es ese entendimiento de lo que la religión es. Es lo que yo como ser humano hago para poder alcanzar a Dios. Pero la gracia, dice Pablo, es Dios alcanzándome a mí, Dios alcanzándonos a nosotros. Eso es la gracia, mientras que la religión, mientras que la ley es los esfuerzos humanos por alcanzar y agradar a Dios. Pero aparte de ser débil, la ley también es ineficaz en comparación con el esplendor de la gracia. Por su propia naturaleza, la ley no puede referirse nada más que a una situación. Para cada nueva situación se necesita una nueva ley. Pero la maravilla de la gracia es que Pablo le llama poikilos, o sea, de muchos colores, para toda la gama de las situaciones humanas. Es la gracia. Es decir, no hay ninguna situación posible de la vida que la gracia no pueda resolver. Es suficiente para todas las necesidades. Una de las características de la ley judía era la observancia de tiempos especiales, fechas, días especiales. En este pasaje, cuando Pablo habla de los días, se está refiriendo a los sábados de cada semana. Cuando dice los meses, se refiere a la luna nueva de cada mes. Cuando habla de las estaciones, estas son las grandes fiestas anuales, como por ejemplo la Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Y cuando dice los años, se refiere a los años sabáticos, es decir, cada séptimo año.
El fracaso de una religión que depende de ocasiones especiales es que casi inevitablemente divide los días en sagrados y seculares. Y la consecuencia casi inevitable es que cuando una persona ha cumplido meticulosamente los días sagrados, es propensa a pensar que ha cumplido sus deberes para con Dios y que por haber guardado aquella fiesta, por haber guardado aquel día o aquel mes o aquella celebración, por haberlo hecho, por el simple hecho de haberlo cumplido, Dios ya estaba agradado con su vida. Dios estaba, o esa persona había ya cumplido sus deberes para con Dios. Esa era la religión del legalismo. Esa era la religión que los judaizantes predicaban. Una religión lejana a lo que la Biblia enseña. Se ha dicho que el antiguo pueblo hebreo no tenía una palabra en su lengua que correspondiera a la palabra religión, tal como la usamos corrientemente ahora. La totalidad de la vida, tal como ellos la veían, venía de Dios y estaba sujeta a su ley y gobierno. No podía haber ninguna parte separada de ella en su pensamiento que se denominara religión. Jesucristo no dijo, yo he venido para que tengan religión, sino que Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si hacemos de la religión algo que consiste en la observancia de momentos especiales, la hemos convertido en algo externo. Ya no es algo del corazón, sino que es algo externo. Pero el que es cristiano de veras, todos los días son el día del Señor. Pablo tenía el temor de que las personas que habían llegado a conocer el esplendor de la gracia de Dios se volvieran otra vez al legalismo, al abecedario, volvieran a regresar a primer grado de la vida espiritual. Y que los que habían vivido una vez en la presencia del Señor, los Gálatas, limitaran la soberanía de Dios nada más a esos días especiales en los que creían ellos podían tener esa clase de comunión con Dios. Gálatas 4, del 12 al 20. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo no les dirige no hace una demostración teológica o doctrinal, sino que hace un llamado personal a los Gálatas. Les recuerda que por amor a ellos, él se había hecho como un gentil. Había cortado las amarras de las tradiciones en las que había sido criado para hacerse como ellos. Y su llamada es que no deben de tratar de hacerse judíos, sino que hicieran como él. Aquí tenemos también una referencia al aguijón en la carne de Pablo. Fue a causa de una enfermedad por la que llegó a ellos por primera vez. Si hubieran conseguido sus propósitos los judaizantes, los gálatas habrían tenido que rendirle pleitesía a los judaizantes para que les permitieran circuncidarse e ingresar en la comunión y nación judía. Parecían muy complacientes los judaizantes,
Pero lo único que querían era ejercer control sobre los Gálatas para reducirlos a una condición de esclavitud y dependencia de ellos y de la ley. Pablo acaba usando una metáfora gráfica. El llevar a los Gálatas a Cristo le había costado verdaderos dolores de parto a él. Y tenía que seguirlos pasando. Cristo estaba en ellos, pero en embrión. Todavía tenía que darlos a luz de nuevo. No se puede por menos percibir el profundo afecto que encierran estas últimas palabras. Hijitos míos, le llama Pablo. Los diminutivos expresan siempre ternura, tanto en griego, en latín como en español. Todo diminutivo expresa ternura. Juan usa a menudo esa expresión, pero Pablo solamente aquí la usa. Solamente aquí dice, hijitos míos. Solamente aquí. Porque por los Gálatas era como que si se les saliera el corazón por ellos. El acento del amor muchas veces penetrará hasta donde los tonos de la ira y el enojo no se pueden introducir. Gálatas 4, del 21 hasta el verso 1 del capítulo 5. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de las desoladas que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y el verso 1 del capítulo 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando tratamos de interpretar un pasaje como este, debemos recordar que para los judíos devotos y estudiosos, especialmente para los rabinos, la escritura tenía más de un sentido. El sentido literal se consideraba a menudo el menos importante. Los 4 sentidos que le daban eran los siguientes. Primero, estaba el sentido que llamaban ellos sencillo y literal. Luego estaba el sentido que sugería el texto. En tercer lugar, el sentido que se deduce mediante la investigación. Y en cuarto lugar, el sentido de la alegoría. Cuando una persona conseguía penetrar en esos 4 sentidos diferentes, ellos decían, alcanzaba esa persona el gozo del paraíso. Es de notar que la cima de todos los significados era el sentido alegórico. Por tanto, sucedía a menudo que los rabinos tomaban una porción sencilla de una narración histórica del Antiguo Testamento y le extraían sentidos ocultos que muchas veces nos parecen fantásticos, pero que eran de lo más convincentes para las personas de su tiempo. Pablo era un rabino instruido y eso es lo que está haciendo acá. Toma la historia de Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac. Génesis, capítulo 16, 17 y 21. Y la alegoriza para ilustrar su punto de vista. La alegoría es una figura literaria, una figura retórica que representa un concepto o idea por medio de imágenes, por medio de metáforas. Por ejemplo, una alegoría es esa figura de una mujer con una balanza en su mano, una espada en la otra, los ojos vendados, y es una alegoría que representa la justicia. Las alegorías dejan de lado el sentido literal para darle preponderancia al sentido figurado. Visualizan lo conceptual, es decir, plasman en una imagen
que puede incluir objetos, personas o animales, aquella idea o concepto que no la tiene. El hilo de la historia es el siguiente. Abraham y Sara eran avanzados en años y Sara no tenía hijos. Ella hizo lo que cualquier esposa habría hecho en aquellos tiempos patriarcales y le dio a Abraham a su esclava Agar para que ella le diera un hijo en su representación. Agar tuvo un hijo varón que se llamó Ismael. Mientras tanto, Dios se había revelado a Sara y le había prometido que tendría un hijo, lo cual era tan difícil de creer que le pareció imposible a Abraham y a Sara, pero a su debido tiempo nació Isaac. Es decir, Ismael nació como resultado de la unión carnal entre un hombre y una mujer, mientras que Isaac nació porque Dios lo prometió. Y Sara era una mujer libre, mientras que Agar era una esclava. Desde el principio, Agar se mostró inclinada a tenerse por superior a Sara, porque la esterilidad era una lacra vergonzosa en aquel tiempo para una mujer. Había un ambiente cargado de problemas en la familia. Más tarde, Sara encontró a Ismael burlándose de Isaac. Esto lo relacionó Pablo con la persecución de los cristianos por los judíos e insistió en que se echara de la casa a Agar para que el hijo de la esclava no tuviera parte en la herencia con su hijo libre. Pablo toma esa antigua historia y la alegoriza. Agar representa el antiguo pacto de la ley hecho en el monte Sinaí, que está hecho en Arabia, la tierra de los descendientes de Agar. Agar misma era una esclava y todos sus hijos nacían en esclavitud. Y ese pacto, cuya base es la ley, hace a las personas, dice Pablo, esclavas de la ley. El hijo de Agar nació a consecuencia de impulsos meramente humanos. El legalismo es lo mejor que un ser humano puede hacer. Por otra parte, Sara representa el nuevo pacto en Jesucristo, un nuevo modo en que Dios se relaciona con las personas, no por la ley, sino por la gracia. Su hijo nació libre y como resultado de la promesa de Dios, y todos sus descendientes deben ser libres. Como el hijo de la joven esclava persiguió al hijo de la mujer libre, los hijos de la ley ahora persiguen a los hijos de la gracia y de la promesa. Pero como al final se echó de casa al hijo de la esclava para que no tuviera parte en herencia, así al final los que son legalistas serán excluidos por Dios y no tendrán parte en la herencia de la gracia. Aunque todo esto nos parezca muy extraño, encierra una gran verdad. La persona que hace de la ley el principio regulador de su vida se encuentra en la posición de un esclavo. Mientras que la persona que hace de la gracia el principio regulador de su vida es libre. Es el poder de Dios y es el poder del amor, de ese amor que la gracia despierta en el corazón humano y no la obligación que la ley impone. Lo que nos mantiene en relación con Dios es eso, la gracia, porque el amor es más poderoso que la ley. Dios les bendiga, hermanos.